Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a reencontrarnos una vez más y esta vez para hablar de un tema súper importante en la familia, estabilidad financiera en tiempos de crisis. Y ya se dieron cuenta de que no estoy solo, estoy con mi hermosa esposa Irma. Irma, muchas gracias por acompañarme en este momento. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Samuel? Es muy bonito estar aquí para poder conversar sobre este tema que es un poco difícil. La estabilidad financiera en tiempos de crisis, ¿no? Y justo en estos tiempos de pandemia yo creo que es un buen momento de inicio para reorganizar nuestras finanzas. Pero antes de poder empezar con este tema, ¿te parece si hacemos una oración? Vamos a orar entonces, ustedes que están ahí en casa mirando este video. Acá agachen un ratito la cabeza, que vamos a hablar con nuestro Dios. Bondadoso Dios, muchas gracias por este momento, porque también a través de las finanzas podemos poder dedicar algunos momentos para reflexionar también a través de tu palabra. Queremos que las orientaciones que tú nos puedas dar puedan ser de beneficio para nuestra vida personal y que también puedan ser de bendición para las personas que nos rodean. Son los favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Irma, el ser humano, en esencia, es una persona que siempre está buscando estabilidad. Estabilidad en el matrimonio, estabilidad en su vida espiritual, estabilidad en sus relaciones, estabilidad emocional incluso. Pero cuando hablamos de estabilidad financiera, muchos de nosotros podemos sentirnos así un poquito limitados y hasta asustados. E incluso, para algunos de nosotros se nos puede volver una odisea, ¿no es cierto? Sí, es verdad, Samuel. Esta odisea puede empezar en el hecho de que cuando se forma una familia, se forman siempre dos personas, ¿no? Inicialmente, dos personas físicas, ¿no? Entonces, esas dos personas son dos mundos completamente diferentes. Vienen con algunos deseos o algunos gustos, algunas preferencias que no necesariamente son las mismas. Entonces, en la casa van a querer algunas cositas que el otro no le va a parecer correcto o no le va a parecer tan importante, ¿no? Pero para eso es necesario la conversación. Es necesario poder conversar para tener una planificación en el hogar, para definir las prioridades que tiene el hogar y así lograr una armonía financiera. Tal cual. Seguro algunos de los matrimonios que nos están acompañando a través de esa transmisión podrán recordar que muchos de los problemas que a veces tuvieron ahí en su hogar se iniciaron por causa del dinero. Y quizá lo más lamentable es que los matrimonios muchas veces nos damos cuenta de estos problemas cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Hay un dato, Irma, que estoy recordando de que allá en Estados Unidos se hizo una encuesta de un grupo de 150 matrimonios, de los cuales el 38% mencionó de que los problemas que ellos tenían en el hogar fueron originados a causa del dinero. ¿Y eso por qué? Porque no se inició a través de una planificación, no hubo un diálogo en la familia acerca de las finanzas, y esto de una u otra forma también genera una desestabilidad familiar y obviamente una desestabilidad también en las finanzas. Sí, Samuel, lo que tenemos que recordar siempre es que esta estabilidad financiera tiene que tener un objetivo común de toda la familia, no solamente es cargo de mamá y de papá. Exactamente, Irma. Las finanzas en el hogar es un tema que nos debe involucrar a todos, ¿no? Amigos, hay veces en que alguno de los dos, ¿no? Cuando hablamos ahí de una familia, el esposo o la esposa, pueden tener incluso algunas más habilidades de manejar el dinero, pero eso es importante que nosotros lo sepamos, no nos da derecho a poder utilizar el dinero de la manera que nosotros querramos. No porque yo sea contador, Irma, en mi caso, puedo manejar el dinero como yo quiera, ¿no? Este tema de las finanzas en el hogar es un tema que tiene que manejarse como un proyecto de familia, de manera mancomunada, teniendo presente que la estabilidad financiera es un desafío y un proyecto del hogar, ¿no? Entonces, ahora, nosotros acabamos, en nuestro caso, de ser padres, recién nada más, hace un año y 8 meses, ¿verdad? Y yo estuve hace unas semanas ahí repasando un texto de la Biblia que decía, instruye al niño en su camino.
¿no? Y muchas veces, Irma, hasta antes de ser padre, yo pensaba de que este texto abocaba solamente a las partes de valores, de principios. Pero cuando el salmista nos habla de instruye al niño en su camino, también se está refiriendo a poder instruir a nuestros hijos en temas de finanzas. Efectivamente, Samuel, nosotros como matrimonio, ya 7 años que llevamos casados, nos tratamos de conducir con responsabilidad, ¿no? Estamos intentando manejarnos con mucha disciplina en este tipo de temas, como son las finanzas, ¿no? Es un poquito complicado, yo me trato de dirigir siempre con responsabilidad. Acá tengo un plus porque Samuel me ayuda en ese aspecto, y vamos siempre con 4 pilares, ¿no? El pilar número 1, que sería planificación; el segundo, presupuesto; el tercero, control; y el último, que es la comunión. Wow, bueno, ya vieron que Irma, de tanto escuchar a su esposo hablando en casa, ya se aprendió los 4 pilares que yo hablaba para Irma desde otra perspectiva. Yo le decía a Irma, imagínate un auto, ¿no? Un auto tiene 4 ruedas, ¿no? Y para que este auto pueda tener estabilidad, no puede andar solamente con una rueda, con 2, con 3. Necesita 4 ruedas, Irma. Entonces, es importante que nosotros podamos también conocer cuáles son estas 4 ruedas. Ya lo mencionó Irma y vamos a ir desarrollando uno a uno. Por ejemplo, Irma, mencionaste que la primera era planificación. Cuando hablamos de planificación, muchos creemos que lo tenemos todo planificado, ¿no? Sin embargo, hay algunas ocasiones donde por ahí alguna enfermedad se puede presentar ahí en la familia, o hay alguna pérdida de trabajo, o hay alguna otra eventualidad que de una u otra forma nos desestabiliza y nos hace ver que realmente no lo habíamos planificado todo. Entonces, hacer una planificación familiar nos da un norte para poder establecer cuál es el diagnóstico de nuestro momento actual en el que estamos viviendo. Tenemos deudas. ¿Cuáles serán nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es el ritmo de gasto que estamos teniendo? Hay una estadística aquí en Uruguay, que estuve repasando la otra vez, del INE, ¿no? Aquí en Uruguay, que menciona que solamente el 10% de las familias aquí en Uruguay tienen una planificación o un presupuesto familiar. Imagino que algunos no lo hacen porque por ahí se sienten algo limitados con la tecnología, con los aplicativos o computadores, ¿no? Y quizá por ahí eso se puede tornar una limitación para algunos. Pero no debemos tener vergüenza, inclusive en llevar en nuestros gastos en una hoja de papel, ¿no? Entonces, yo por ejemplo traje aquí una tarjeta de apuntes súper tecnológica. Ya les voy a mostrar aquí. Acá está, miren mi tecnología, ¿no? Esta es una tarjetita súper simple. No sé, vamos a mostrar esta cámara aquí. Se dan cuenta que es una hoja de papel. Miren, acá está engrapado, está con un simple engrapado, ¿no? Y acá, ¿qué tengo? Tengo el control de gastos familiares, cuáles son mis ingresos promedios, si tengo alguna deuda, los proyectos o sueños o prioridades que yo tengo en mi familia, y un cuadrito que dice la fecha, el tipo de gasto y el valor. No hay nada más de novedoso en esta tarjetita. Esta tarjeta entra en el bolsillo de mi camisa, puede entrar en el tuyo también, y es una forma que yo puedo utilizar para poder ir teniendo un diagnóstico de cuál es el ritmo de gasto que yo puedo ir teniendo en mi casa. Aquí voy apuntando, si voy gastando algo, ya apunto aquí. A ver, hago un paréntesis aquí. Esta era una modalidad que yo utilizaba antes, ¿no? Ahora uso el celular, tengo mi aplicativo ahí, mis apuntes, pero les quería apenas demostrar que es una manera súper simple también para que ustedes puedan hacer esto en casa. Ahora, Irma, no sé si tú te acuerdas el estudio que hicimos el año pasado cuando te dije, bueno, vamos a diagnosticar cómo nos va el tema de los gastos. ¿Te acuerdas? Sí, la verdad que sí. No solamente el año pasado, hemos tenido muchas conversaciones acerca de esto, porque hay veces que surge algún gusto que uno se quiere dar, ¿no? Entonces, Samuel, ¿podemos hacer esto? Entonces, nos sentamos, planificamos, vemos cuánto vamos a ganar, vemos más o menos cuánto va a ser lo que consumimos cuando comemos, o lo que consumimos cuando se compra algunas cosas, nuestros gastos diarios más o menos, ¿no? ¿Cuánto es lo que tenemos que gastar? Y también cuántos van a ser nuestros ingresos, ¿no? Entonces, ahí evaluamos cómo vamos a ir, en qué dirección vamos a ir, en qué dirección vamos a tomar. Efectivamente. Entonces, porque perciban algo, si nosotros tenemos muy clarito
muy clarito cuántos serán nuestros gastos, podremos empezar a hacer nuestros presupuestos de una manera más sencilla, más simple, porque ya hicimos un diagnóstico, ya empezamos a hacer un seguimiento de todos los gastos que tenemos mes a mes. Así que no tengan miedo o vergüenza de no dominar planillas de Excel, de no dominar la tecnología. Acuérdense, pueden hacerlo simplemente a través de un papel y el proceso de planificación no es un proceso sofisticado. Usen un lápiz, usen un papel, planifiquen y hagan un estudio de sus gastos, deudas y prioridades. Sí, Samuel, y ahora que somos padres, también estamos percibiendo de que es importante tener una planificación financiera. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Exactamente, Irma. Y acá yo quiero referirme a nuestros amigos, a los padres que nos están acompañando en este lugar o los que van a ser padres futuramente, ¿no? Escuchen bien este mensaje. Paren, piensen y planifiquen. Ser padre y madre implica parar en favor de la mayor dádiva que Cristo dio por nosotros después de la salvación, ¿no? Entonces, tenemos que parar para pensar y decir, ok, yo quiero para mis hijos un mejor padrón de vida, yo quiero dar para ellos este nivel de vida. Entonces, a partir de ese análisis que nosotros hacemos, esa planificación, pensando en nuestros hijos, vamos estableciendo también ahí algunas prioridades. Entonces, voy a citar un ejemplo personal, Irma y amigos. Emilia nació ya hace 1 año y 8 meses y mi esposa dejó de trabajar. Los dos trabajábamos antes de que naciera Emilia. Entonces, además de aumentar los gastos por el nacimiento de mi hija, disminuyeron los ingresos, ¿no? Miren ahí lo que pasó. Los gastos aumentaron, los ingresos disminuyeron. Si nosotros seguíamos en el mismo ritmo de vida en cuanto a nuestras finanzas, por ahí ¿qué podría pasar? Una desestabilidad financiera. Lo que tuvimos que hacer es lo que hablábamos hace un ratito con Irma. Nos tuvimos que sentar, empezar a evaluar cómo estaban nuestras finanzas, nuestros presupuestos, y ahí empezamos a hacer algunos ajustes. Un ejemplo apenas para que ustedes tengan ahí alguna gráfica de lo que les estoy comentando. Las vacaciones que, por ejemplo, antes teníamos de alguna manera, ahora se están empezando a tornar de una manera más económica. O algunos gastos que teníamos antes de tener a nuestros hijos fueron anulados. Por ejemplo, las salidas, ¿te acuerdas, Irma? Empezamos a contar cuántas salidas teníamos en el mes y empezamos a limitarnos. Y Irma se ríe porque sabe que fue un tema ahí de bromas y de ajuste, ¿no? Pero se puede tener salidas sin gastar también. También con las promociones, por ejemplo. Entonces, hay formas que nosotros podemos utilizar para poder empezar a estructurar nuestros presupuestos y planificarlo de una mejor manera. Perciban, como ya mencionó hace un momento Irma, que hay una palabra muy elemental, que es la palabra llamada disciplina, que es importante al hablar de finanzas. Entonces, es importante que nosotros podamos determinar dentro de nuestra planificación financiera qué es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es el padrón de vida, como mencioné hace un momento, que queremos para ellos? Y hablando de planificación financiera con los hijos, ya les cuento qué es lo que nosotros tenemos trazado con nuestra hija, ¿no? Y a la vez le dejo eso como un desafío para que ustedes lo puedan hacer también con sus hijos. Incluyamos en sus planes, en sus reuniones ahí de evaluación financiera, en sus decisiones, en sus elecciones, en los cambios, en las renuncias que ustedes puedan tener ahí en las finanzas, incluyan a sus hijos. Es mejor que ellos puedan ver a través de esas reuniones un ejemplo práctico ahí en el hogar, en vez de que escuchen simplemente una clase teórica que tendrá quizá un menor efecto, ¿no? Así que, amigos, lo que dice la Biblia de instruir al niño en su camino también incluye las finanzas. Gracias, Samuel. Sí, es verdad. Las finanzas familiares es de vital importancia para la enseñanza también de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante que les enseñemos desde muy pequeños y así ellos ya van a estar, cuando crezcan, van a estar un poco más acostumbrados, digámoslo así, y ellos van a cuando salgan para la sociedad también puedan aportar este tipo de planificación, ¿no? Entonces, como conclusión, como primera conclusión, la estabilidad financiera no depende de cuánto ganes o si es mucho o es poco, ¿no? La estabilidad financiera es importante cómo nos organizamos y cómo administramos todo lo que uno gana, ¿no? Administrar correctamente lo mucho o lo poco
que tengamos, para eso necesitamos una buena planificación. Buena planificación. Así que amigos, ya vamos repasando el primer pilar o la primera rueda del auto que graficamos al inicio y vamos a colocarle la segunda rueda al auto y nos vamos a referir ahora al presupuesto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, Irma, acerca, o cuando escuchamos a veces la palabra presupuesto, por ahí algunos se pueden tender a asustar, ¿no? Decir que es un término muy técnico, muy para contadores, muy para financieros, y a veces nos sentimos un poco limitados como para abordarlo, ¿no? Preferimos hasta no tocar esos temas. Pero tener un presupuesto familiar es una de las mejores herramientas para que nosotros podamos alcanzar esta estabilidad financiera incluso en tiempos de crisis. Perciban que para armar un presupuesto uno necesita una etapa previa, que es justo la rueda número 1 que acabamos de hablar hace un ratito, es decir, diagnosticar. Diagnosticar, como repasamos, nuestra situación, hacer un estudio de nuestros gastos, nuestras deudas, nuestras prioridades, nuestras motivaciones. Una vez que tenemos bien diagnosticado, entonces se hace mucho más fácil poder armar un presupuesto. Entonces, en este momento vamos a aprender de una manera muy práctica, súper práctica, cómo podemos armar un presupuesto. Y para esto, yo traje aquí una casita, voy a sacar aquí un poquito este florero acá, ustedes ya vieron la casa. Yo traje aquí unos separadores, ¿no? Y ojalá la cámara nos pueda ayudar. Ustedes se van a dar cuenta de que cada casilla tiene unos nombres. Y traje algo más, Irma, pero solamente te aviso que es prestado. Son 2.000 pesos que dejo para ti, después me lo devuelves, por favor. Y vamos a jugar un poquito, ¿sí? Perciban ustedes ahí que están acompañándonos en la transmisión de que esta casa, ¿no?, tiene un presupuesto que está elaborado con una estructura sencillita, ¿no?, que es una estructura que también dejamos ya como orientación para ustedes ahí en casa. El primer rubro que debe incluir este presupuesto es el diezmo, segundo las ofrendas, tercero los gastos esenciales, cuarto los ahorros, ¿sí?, cuarto y quinto los ahorros. Pero perciban un detalle acá. Los ahorros tienen que estar separados en dos, es decir, los sueños, los proyectos que nosotros tengamos y las reservas o un fondo de contingencia que nosotros podamos tener por alguna eventualidad que se pueda presentar en la familia. Y un último rubro, que es el rubro de educación. Así que listo, Irma, vamos a jugar acá. Tú tienes los 2.000 pesos y con ese dinero vas a ir separando para cada rubro de nuestro presupuesto. ¿Está bien? Vamos a empezar por el rubro del diezmo, ¿no? Ustedes saben que el diezmo es algo que ya está separado, que es algo santo, sagrado, que tenemos que devolver a nuestro Dios por todo lo que Él nos da, a partir de todo lo que Él nos da. Entonces vamos a sacar de los 2.000 pesos el 10%, Irma, que serían 200 pesos y vamos a colocar ahí en la primera casilla. Vamos, Irma. Bien, tenemos una segunda casilla, que es la casilla de ofrendas. Otro tema importante, Irma, que nosotros tenemos que considerar al momento de mirar nuestros presupuestos son las ofrendas, porque las ofrendas expresan nuestra gratitud por cómo Dios nos va prosperando día a día o mes a mes en las diversas áreas de nuestra vida, no solamente en lo financiero. Y acá tú vas a colocar, Irma, el 5% de 2.000 pesos, que sería 100 pesos, ¿no? Y mientras Irma va colocando, apenas reforzar que el tema de las ofrendas es una bonita oportunidad que nosotros tenemos de poder apoyar a todos los frentes misioneros de nuestra iglesia local, pero también de nuestra iglesia mundial, ¿no? A través de nuestras ofrendas también colaboramos con todos los frentes misioneros de nuestra iglesia. Así que ya hemos tenido la segunda casilla. Vamos a la tercera casilla, donde van a ir todos los gastos esenciales. Y aquí, atención, porque recuerden nuevamente, la rueda número 1 de nuestro auto se refería a la planificación. Ahí se acuerdan que les mostré esta tarjetita y íbamos a hacer un estudio de nuestros gastos, nuestras deudas y todo. De las salidas, ¿no? Entonces, vamos a suponer para el ejemplo que los gastos que tenemos en nuestra casa representan el 60% de nuestro presupuesto. Ahí está luz, agua, teléfono, la escuela de los hijos, la cantidad de salidas para comer, etcétera, ¿no? Imaginen que esos son 1.200 pesos, Irma. Vamos a colocar 1.200 pesos en nuestro presupuesto aquí en la casilla de gastos esenciales. Ahí está.
Colocamos ahí en la tercera casilla y nuestro presupuesto ya se va estructurando. Vamos al cuarto, entramos ya al rubro de ahorros, ¿no? Recuerden que los ahorros deben estar divididos en dos, como les dije a un inicio, en sueños y en contingencias, ¿no? ¿Qué sueños tiene tu familia? Puede ser un viaje internacional, puede ser construir una casa, puede ser remodelar la casa, cambiar el auto, comprar un auto nuevo. Acá vas a colocar, Irma, tú para este ejemplo, un 10% de los 2,000 pesos, que serían 200 pesos. Muy bien. Seguimos todavía en el rubro de ahorros, ¿sí? Pero ahora en el rubro de ahorros de contingencias, emergencias, ¿no? Porque alguna enfermedad, alguna eventualidad, alguna pérdida de trabajo podemos tener en el futuro y mejor tener también un dinero separado y vamos a colocar, Irma, un 10% que serían 200 pesos también en esta siguiente casilla. Bien, solo nos falta una casilla en la estructura de nuestro presupuesto, que sería la casilla de educación, ¿no? Recuerden que hablábamos que una de las prioridades que debe tener nuestro presupuesto es la educación de nuestros hijos. Acá no solamente nos referimos a la educación del colegio, ¿no? O algún estudio que por ahí los chicos puedan tener, nos referimos puntualmente a los estudios complementarios, la universidad que viene en el futuro, un estudio de idiomas, un intercambio cultural que los chicos puedan tener. Y en el caso, Samuel, de los que no tenemos hijos, ¿qué hacemos? ¿No? Es bueno también separar dentro de nuestro presupuesto un rubro que apunte también a nuestro crecimiento profesional. Así que, Irma, ahí vas a colocar los últimos 100 pesos que quedan, que sería el rubro de educación. Y percibieron lo fácil que es armar un presupuesto. No es tan difícil, ¿vieron? Irma se quedó sin plata porque está todo aquí, ¿no? Ahora, así como lo hicimos acá de una manera sencilla, ustedes también pueden armar su propio presupuesto ahí en casa, obviamente en base a su planificación. Pueden hacerlo, obviamente, con valores reales y ustedes ya pueden tener una idea de qué rubros tienen que tener el presupuesto que ustedes pueden tener ahí en familia. ¿Qué te pareció, Irma? Me pareció muy interesante y está muy bonito verlo, ¿no? Para que todos podamos comprender un poquito más, ¿no? Cómo redistribuir, organizar todo nuestro dinero. Pero tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Y qué pasa con los extras? Por ahí un aguinaldo y por ahí algún dinero extra que puede ingresar. Buena pregunta, buena pregunta. Muchas veces nosotros nos vemos tentados a que esos dineros extras que podamos recibir, ya sea el aguinaldo, como mencionaste, o alguna hora extra que puedas tener en el trabajo, ingrese aquí a gastos esenciales. Más, mucho cuidado, porque eso puede ser incluso un error. La orientación o la recomendación que nosotros dejamos para ustedes es que esos dineros adicionales o extras que ustedes reciben puedan colocarlo aquí en estas dos casillas, en las casillas de ahorros, principalmente en la casilla de ahorros para sueños, para los sueños o los proyectos que ustedes tengan en el futuro. Cosa que, si nosotros colocamos aquí en el rubro de esenciales, podemos fomentar el mayor consumo y eso de una u otra forma nos puede generar un desequilibrio en sus finanzas. Así que, orientación, coloquen ahí en el rubro de ahorros para proyectos, ¿sí? Así que bueno, vamos ya con las dos ruedas y nos vamos ahora a la tercera rueda, Irma, que es la rueda del control. Y aquí viene una recomendación. Periódicamente hagan una revisión de cómo están sus finanzas y también obviamente los presupuestos, ¿no? Porque puede ser que producto de la inflación que tenemos mucho aquí en Uruguay o alguna otra eventualidad, los gastos hayan subido y ahí ustedes sí van a tener que reacomodar sus presupuestos. Es decir, si ustedes perciben que su salario no aumentó en la misma proporción que la inflación, entonces ahí llegó la hora, Irma, de nuevamente sentarse con la familia y empezar a estudiar cada uno de los gastos. Ahí ustedes van a evaluar, ¿no? Pueden prescindir de repente de algunas suscripciones que ustedes tengan, de repente van a tener que quitar el Netflix, fue en algún momento un tema de conversación, disminuir algunas salidas para comer, quizá reemplazar el gimnasio, ¿no? En vez de ir al gimnasio, de repente salir a correr al parque, hacer ejercicios al aire libre. Entonces, hay algunas formas, o incluso ahora que estoy recordando una más, Irma, que conversamos ahí en casa, reacomodar nuestros hábitos de consumo,
¿no? Este fue un tema que tuvimos hablando mucho con Irma en relación a nuestros consumos de electricidad. Y eso fue recién nada más. Y nos viene funcionando, pero espectacular. Y fue iniciativa de Irma, ¿no? Porque Irma empezó a googlear y empezó a ver, Samuel, los horarios de mayor consumo son entre 5 y 10 de la noche. Bueno, ahí empezamos a reacomodar muchas cosas, ¿no? La terma, por ejemplo, empezó a calentar un poquito antes. Y bueno, eso será motivo de otra charla. Pero si ustedes llevan un control de su presupuesto, van a empezar a detectar que hay muchas cosas para que ustedes puedan ir reacomodando en sus gastos que tienen allí en la casa. Así que tenemos ya las 3 ruedas del auto, o los 3 pilares, y vamos a la cuarta y última rueda de nuestro auto, ¿no? Que es la comunión. Irma, ninguno de los planes, ninguno de los presupuestos, ninguno de los proyectos que nosotros podamos armar como familia de una manera mancomunada pueden ser manejados sin la autorización o sin el visto bueno de nuestro director financiero llamado Jesús. Todos deben ser consultados e informados con el cielo. Nuestro director financiero ya nos dejó un manual de procedimientos, ¿no? Y como dice el sabio Salomón en Eclesiastés 1:9, que es uno de los textos que nos gusta mucho a Irma y a mí, no hay nada nuevo bajo el sol. Todos los principios de vida, orientaciones, están en este manual llamado la Biblia. Hoy hablamos de estabilidad financiera en momentos de crisis y años atrás, muchos años atrás, Jesús ya nos daba un consejo, ¿no? Que justamente está en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, que yo voy a pedir acá a Irma que nos ayude con la lectura. Tú también puedes buscar ahí en tu casa. Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién es de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Estas palabras de Cristo tienen 2 significados. El primer significado, podemos decir de que Él está hablando acerca de que tenemos que planificar y presupuestar para poder construir un edificio. Pero también podemos llevarlo a la connotación de que debemos planificar y presupuestar para construir las finanzas en nuestro hogar. Un segundo significado, además de la prudencia que ya repasamos en el primer significado, es que Él nos está hablando de que si no somos cuidadosos con nuestras finanzas, podemos terminar siendo motivo de burla para otras personas. Y acá me quedo pensando si Jesús no nos está convidando a hacer una reflexión sobre nuestro testimonio. Yo creo que sí, ¿no? Nuestra vida financiera debe confirmar nuestra fe. Nosotros como cristianos debemos ser un buen ejemplo para nuestra sociedad y así poder dar buen testimonio para las personas que nos rodean. ¿Queremos alcanzar estabilidad financiera en nuestro hogar? Recuerden, son 4 ruedas del auto, son 4 pilares sobre las cuales tienen que estar construidas nuestras finanzas. 1, planificación, presupuestar, controlar y encomendar nuestros planes y proyectos a nuestro Dios. Muchas gracias, Irma, y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando a través de la pantalla. Que Dios los pueda seguir bendiciendo. Empezamos con una oración y vamos a también terminar este momento con una oración. Vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos muchas gracias nuevamente porque sentimos que tú nos has acompañado en este lugar, pero así como nos acompañaste en este momento, queremos que tú también puedas acompañarnos en la conducción de nuestras finanzas. Queremos que a través de lo prolijo, que a través de lo disciplinado, lo ordenado que puedan ser nuestras finanzas, podamos también ser de testimonio y de influencia para otras personas. Que los bienes que tú nos has encomendado en esta tierra puedan ser administrados de la mejor manera para que cuando tú vengas en gloria y majestad podamos, Señor, rendirte cuentas de los buenos mayordomos que nosotros fuimos en esta tierra. Quédate con nosotros en el resto de este momento, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.